En Efesios, en el capítulo 6, Pablo suelta una verdad que puede cambiar para siempre tu manera de ver la realidad. Él dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero, ¿qué significa esto en realidad? ¿Qué son exactamente estos principados y estas potestades? ¿Cómo se organizan esos gobernadores de las tinieblas? Y si esto es cierto, ¿por qué a menudo vivimos como si nuestra lucha fuera solo contra problemas visibles, contra personas, contra circunstancias? Porque detrás de cada pelea con tu familia, detrás de la opresión financiera que no se ve, detrás de esa atmósfera de conflicto en tu trabajo, puede estar operando algo más grande, algo organizado. La verdad es que detrás del caos que ves, no hay caos, hay una estructura, no es desorganizada, es perfectamente coordinada. Hoy vamos a hacer lo que el enemigo no quiere que hagamos. Vamos a encender la luz. Vamos a desmantelar pieza por pieza la jerarquía de las tinieblas. Vamos a entender su cadena de mando, su táctica y, lo más importante, su punto de quiebre. Porque un enemigo invisible solo tiene poder hasta que es expuesto. Y hoy lo vamos a exponer. Yo soy Juan de Dios Cuello. Te invito a que nos acompañe. Bienvenidos a Ciudad Salem. Raíces firmes, ciudades transformadas. Aquí buscamos conocer a Dios, caminar con Él y permitir que su verdad eche raíces en nuestros corazones. Únete. El enemigo que enfrentamos no es un caos sin orden, es un reino estructurado, un sistema invisible organizado con precisión militar. Y si tú no conoces su estructura, terminarás peleando en la oscuridad contra un enemigo que sí conoce la tuya. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12, revela con claridad, porque dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo no está improvisando una lista, está describiendo una jerarquía, un orden espiritual diseñado para mantener territorios, ideologías y generaciones bajo opresión. El primer nivel que vamos a ver son los principados, ese nivel estratégico. En griego, arche, de donde proviene la palabra principado, significa el que gobierna desde el principio. Estos son espíritus que supervisan regiones completas, culturas, naciones. No poseen persona, influyen ambiente, son responsables de esa atmósfera. Un caso bíblico que nosotros podemos contactar, lo podemos encontrar en el libro de Daniel, en el capítulo 10, en sus versos 13 y en el 20 también. Aquí nosotros vemos la acción de un príncipe de Persia, del reino de Persia, un espíritu territorial que se opone al ángel de Dios. Esta es la evidencia más clara de principados en operación sobre naciones. La Biblia dice en el libro de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 4, donde Pablo llama a Satanás el Dios de este siglo, mostrando su influencia sistemática y atmosférica sobre el mundo, no su posición sobre el mismo. Donde ves una ciudad dominada por orgullo, corrupción, confusión religiosa, detrás hay un principado. Su misión es alterar el diseño de Dios sobre ese territorio. Pero escucha bien, cada principado es un imitador del reino de Dios. Satanás no inventa estructura, la copia y la pervierte. Así como el reino de Dios tiene ángeles territoriales, el reino de la tiniebla asigna espíritus territoriales para romper lo que ya Dios ha plantado. Por eso, cuando oras por tu ciudad, no oras solo por las calles. Está golpeando estructuras espirituales que operan desde siglos. Y cada intercesión, cada profeta, cada hijo de Dios que se levanta en autoridad, está reclamando jurisdicción celestial sobre esa atmósfera. La palabra potestad viene de exousia, que significa autoridad o gobierno delegado. Estos espíritus no gobiernan territorios, gobiernan sistemas. O sea, economía, política, educación, entretenimiento, religión. Son los arquitectos de ideología. Su tarea es controlar los sistemas del pensamiento para poder moldear la mente de manera colectiva de toda una generación. Pero cuando ves una cultura que llama al mal bien y al bien mal, cuando ves sistemas educativos que siembran confusión de identidad, cuando ves religiones que predican prosperidad sin santidad, no estás viendo una tendencia. Está viendo potestades en acción. La Biblia nos enseña en el libro de Corintios, en el capítulo 10, en los versos del 3 al 5, habla de que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto describe la batalla en el ámbito de las ideas, el campo de operaciones de las potestades.
Estas entidades usan mentes, discursos, plataformas y medios para moldear lo que la humanidad acepta como normal. Y si la iglesia no discierne esa estructura, termina adaptándose en lugar de resistirla. Pero escucha, toda potestad es temporal. Los gobernadores de la tiniebla son espíritus que ejecutan control directo sobre individuos o grupos. Son como capitanes en un ejército oscuro. Trabajan con precisión quirúrgica, detectando debilidades, manipulando emociones, sembrando mentiras personales. Debajo de ellos están las huestes espirituales de maldad. Son los demonios menores, encargados de ejecutar órdenes específicas, como opresión, distracción, división, enfermedad. No actúan por iniciativa propia. Son piezas de una red de obediencia infernal. Por eso, cuando alguien dice, todo me sale mal, no siempre es casualidad. Puede haber una estructura espiritual operando, una cadena de influencia que ve desde una hueste que ejecuta hasta un principado que supervisa la estrategia. Pero atento, no te estoy diciendo esto para temer, sino para discernir, porque la ignorancia espiritual es una puerta abierta y el conocimiento del reino es un muro de fuego alrededor de ti. Ahora, aquí está la verdad que destruye toda estructura infernal. El reino de las tinieblas está organizado, es cierto, pero el reino de Dios está por encima. Nosotros vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en los versos del 20 al 22, declara que el lugar de supremacía de Cristo, porque dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Jesús no está a la par de los principados, está muy por encima de ellos. En Efesios, en el capítulo 2, en el verso 6, nos dice que a nosotros que estamos en Cristo, Dios también nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Tu posición no es de lucha para alcanzar la victoria, es de guerra desde el lugar de la victoria ya ganada. Hoy declaro en el nombre de Jesús que toda jerarquía demoníaca que ha intentado influir sobre tu familia, tu mente o tu territorio pierde su poder ante la estructura superior del reino de Dios. Tú no estás debajo de los principados, estás sentado por encima de ellos en Cristo Jesús. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el verso 19, afirma la autoridad que Él nos delegó. Porque Él nos dijo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Así que levanta tu voz, guerrero del reino, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Y toda estructura del infierno se somete hoy a la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Vimos que el reino de las tinieblas está bien estructurado, pero escucha bien, una estructura espiritual no puede operar sin una puerta humana. Los principados pueden planificar estrategia, pero necesitan una grieta en el carácter, una herida sin sanar, una carne que aún no ha sido crucificada. Por eso lo externo se conecta con lo interno. El enemigo no puede dominar lo que no encuentra dentro. Por eso la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 7, lo deja bastante claro, porque dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El orden es vital. Someteos a Dios primero, luego resistir al diablo. La opresión externa se alimenta de la corrupción interna. Así es como las tinieblas obtienen legalidad sobre nuestra vida, no por poder, sino por permiso. En Efesios, en el capítulo 4, los versos del 26 a 27, esto es un manual, porque ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior y hoy lo vamos a recordar. La Biblia nos enseña que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Recuerden que la palabra aquí para lugar es topo, que significa territorio, un espacio legal. No es que esté hablando de geografía, sino acceso espiritual. Cada emoción descontrolada, cada pensamiento repetido y no sometido, se convierte en una coordenada espiritual. El enemigo solo puede atacar donde tú has dejado espacio libre. Por eso Satanás no tiene poder creativo, solo parasitario. Él no crea puertas, él las usa. Él no construye fortaleza, él las ocupa. El infierno no necesita fabricar tus debilidades, solo necesitas que tú las ignores. Una herida emocional no tratada es un altar de acceso. El dolor que no se entrega se convierte en un permiso. Los principados no temen a tus dones, ellos temen a tu sanidad. Porque mientras estés herido, eres predecible. Una persona herida reacciona más de lo que discierne, y el infierno adora a la gente que solo reacciona.
Por eso, antes de reprender demonios, debes permitir que el Espíritu Santo te sane. En el Salmo 147, en el verso 3, nos muestra el corazón de Dios. Porque dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Una herida cerrada por el Señor es una puerta menos para el enemigo. Nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos, porque esto se convierte en una fortaleza para nosotros. En el libro de Corintios, en el capítulo 10, en los versos 4 y 5, entonces es un plan de batalla, porque nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros vemos aquí, dice que nosotros debemos, o nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino para la destrucción de fortaleza. Para la destrucción de fortaleza. Entonces lo conecta llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Muchas veces nosotros creamos fortalezas mentales. Y muchas veces una fortaleza mental no es un demonio. Es un patrón de pensamiento donde un demonio se siente cómodo. Cuando piensas, siempre seré así. Cuando repites, no puedo cambiar. Ya hay una fortaleza. Y donde hay una fortaleza, hay una influencia. Pero atento, guerrero. Las tinieblas no necesitan destruirte, solo convencerte de que no puedes cambiar. Por eso en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2, dice la orden, porque nos enseña que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El campo de batalla más estratégico del infierno no está en los cielos, está aquí, en medio de nuestras dos orejas, aquí, nuestra mente, nuestra cabeza. Pero tu mente puede ser renovada. Nosotros vemos que nosotros, a medida que nosotros vamos cambiando y vamos siendo renovados, nuestra vida va evolucionando y nuestra vida va cambiando. Y nosotros vamos derribando todas esas fortalezas que el enemigo ha venido construyendo sobre nuestras vidas. Por eso nos enseña que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si el enemigo te ha dicho por años que tú no puedes, hoy el Señor te habla y te dice que ese pensamiento tú lo sometas a la obediencia a Cristo. No es por tu fuerza, sino es por su misericordia. Porque nosotros en Cristo, nosotros todo lo podemos. Un deseo no crucificado se convierte en una manipulación espiritual. La Biblia nos enseña en el libro de Gálatas, en su capítulo 5, establece el estándar. Porque dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Donde hay un deseo no crucificado, el enemigo encuentra una palanca. Por eso, algunos pierden discernimiento cuando algo apela a su ego, su orgullo o su necesidad de ser visto. El enemigo no te ofrece un pecado visible. Él te ofrece versiones distorsionadas de tus deseos legítimos. Él te da trono sin cruz, te da fama sin propósito y te da placer sin pureza. En el libro de Juan, en el capítulo 2, en el verso 16, describe estas tres palancas, porque habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora yo te pregunto, ¿tú quieres vencer al infierno? Muere antes de pelear. El diablo no puede tentar a un muerto. Ahora, la estrategia del enemigo va desde tu interior al exterior. Porque el enemigo detecta tu debilidad, tus heridas, tus pensamientos o tus deseos. Entonces luego él asigna una potestad que activa ese punto. Y finalmente envía huestes para mantenerte distraído, cansado o engañado. Él no te ataca en todo. Él te ataca en lo que no has rendido todavía. Y donde no hay rendición, hay resistencia. Si no identifica tu punto débil, el infierno ya lo tienes registrado. Pero si lo rindes, se convierte en tu testimonio. El área donde más fuiste atacado puede ser el área donde más autoridad tendrás. Ahora sabemos que no basta solo con identificar las puertas. Hay que cerrarla con legalidad espiritual. Y solo hay una sustancia en todo el universo que puede hacerlo, que es la sangre de Cristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 11, lo declara. Que dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. La sangre no solo limpia tu culpa, también rompe todo derecho legal. Cada vez que aplica la sangre de Cristo sobre una herida, sobre una memoria, sobre una decisión, le estás quitando el argumento al acusador. La cruz es el acta de cancelación celestial. En 1 de Juan, en el capítulo 1, en el verso 7, asegura, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recuerda que donde hubo error, hay perdón. Donde hubo pacto, hay ruptura.
Donde hubo dolor, hay redención. Y lo que estaba abierto queda cerrado por decreto eterno. Hoy declaro en el nombre de Jesús que toda herida que sirvió de acceso al enemigo, toda fortaleza mental levantada por mentira, todo deseo no crucificado que te hizo vulnerable, queda rendido bajo la sangre del Cordero. Recuerda que el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 37, proclama que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay principado que pueda gobernar sobre un corazón rendido. No hay potestad que pueda manipular una mente renovada. Y no hay hueste que pueda permanecer donde Cristo es el Señor. Levanta tus manos y declara conmigo: hoy cierro toda puerta interna. Mi mente pertenece a Jesucristo. Mi alma, espíritu y mi cuerpo solo pertenecen a Él, en el nombre de Jesús. Hay momentos en la vida donde oras, pero nada parece moverse. Hablas, reprendes, ayunas y el cielo parece de bronce. El libro de los Salmos, en el capítulo 22, en el verso 2, expresa esta angustia bastante clara porque dice: Dios mío, de día clamo y no me responde, y de noche y no hay para mi reposo. Pero no es que Dios no te haya oído, es que, como descubriremos, la respuesta fue interceptada. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, Dios nos abre una ventana al mundo invisible. Una guerra que no se libra en carne, sino en el espíritu. Nosotros vemos que Daniel había estado orando y ayunando 3 semanas completas. No por gloria, sino buscando entendimiento. La Escritura dice que desde el primer día que dispuso su corazón a entender, Dios ya había enviado la respuesta. Pero algo sucedió. Un principado identificó que venía un mensaje para Daniel. Y este es identificado dentro de las Escrituras, este principado, como el príncipe del reino de Persia. Este resistió al mensajero angelical durante 21 días. 21 días donde el cielo ya había dado la respuesta, pero la tierra aún no la veía. Ahora yo quiero que tú me escuches bien. No todo demora es una negociación. Hay oraciones que están en combate. Hay promesas que están en tránsito. Y entre el cielo y tu realidad hay resistencia espiritual. La Biblia nos enseña en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Nosotros vemos en los primeros versículos de ese capítulo, nos enseña la parábola de la viuda persistente, donde Jesús concluye diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. La perseverancia no es para convencer a un Dios renuente, sino para persistir hasta que la resistencia invisible sea quebrantada. El texto menciona 2 entidades, el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Estos probablemente no eran hombres, eran potestades espirituales asignadas a imperio. Su función era influenciar gobiernos, manipular sistemas, corromper culturas. Mientras Daniel estaba en la tierra orando, el arcángel estaba en los cielos guerreando. ¿Lo ves? Aquí hay un paralelismo. Daniel oraba en la tierra, mientras que el arcángel peleaba en los cielos. En ambos frentes son parte del mismo conflicto. Cuando nosotros vemos que cada nación, que cada región, que cada territorio tiene un tipo de resistencia espiritual, por eso no todas las batallas se sienten iguales. Algunos lugares son más duros para el evangelio, no porque la gente no quiere escuchar, sino porque hay estructuras espirituales sosteniendo la ceguera. En el libro de Corintios, en el capítulo 4, ya lo vimos anteriormente, en el verso 4 lo confirma: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero la oración persistente quita esa ceguera. El texto deja algo poderoso, porque mientras Daniel perseveraba en oración, Miguel recibió una fuerza para vencer. La intercesión humana activa la intervención angelical. El cielo se mueve donde la tierra ora con perseverancia. Por eso cuando tú oras, intercedes con autoridad. No solo estás hablando al aire, estás generando movimiento en el ámbito celestial. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 14, nos recuerda: no son todos espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Tus oraciones activan el ministerio angelical. El enemigo teme a los intercesores constantemente. Los demonios pueden resistir gritos, pero no pueden resistir perseverancia. Cuando el infierno se da cuenta de que no te rindes, se agota antes que tú. Por eso, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 7, lo dice: resistid al diablo y huirá de vosotros.
la resistencia constante, esa es nuestra clave. Daniel nos enseña que las guerras invisibles requieren estrategias visibles. Ejemplo, ayuno. Eso silencia la carne para oír la claridad de Dios. La persistencia. Eso mantiene la línea espiritual activa. El discernimiento. No ores solo por alivio, ora por revelación. Muchos quieren victoria sin estrategia, pero el Espíritu Santo no improvisa guerra. Él las dirige. Tu constancia en oración es una declaración de guerra. Cada vez que te arrodilla, el infierno retrocede. Cada lágrima en el lugar secreto se traduce en un movimiento de ángeles en los cielos. No subestime los 21 días de oración de Daniel. Pueden estar sosteniendo batallas que aún no ves. En Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 9, nos anima. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este pasaje del libro de Daniel revela dos niveles de combate. El nivel celestial, a través del arcángel Miguel y las huestes de Dios, confrontando a los principados territoriales. Y el segundo nivel es el nivel humano. Daniel intercede con ayuno, humildad y palabra. Y la victoria llegó cuando ambos niveles estaban ya sincronizados. Así funciona también con nosotros. El cielo responde a la tierra que ora. Está en acuerdo con la voluntad de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 10, nos enseña que nosotros, una fórmula para que nosotros aprendamos a orar. Porque nos dice que hágase tu voluntad, como en el cielo, así aquí en la tierra. La oración que se alinea aquí en la tierra con el cielo es la que trae las bendiciones. Cuando tú oras en obediencia, no estás suplicando al azar. Estás ejecutando decretos del reino. Recuerda que eres embajador. Tú no eres un mendigo. Eres un soldado, no una víctima. En el libro de Corintios, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 20 lo afirma. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. No somos cualquier cosa. Somos representantes del reino aquí en la tierra. Daniel no solo recibió una respuesta, recibió una visión. La guerra no terminó con el milagro, sino con su entendimiento. Toda guerra espiritual te debe dejar con más discernimiento que emoción. La madurez espiritual no se mide por lo que sientes, sino por lo que entiendes después del conflicto. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, nosotros vemos en el verso 6 esta advertencia. Porque dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero a Daniel se le dio a conocer, se le dio el entendimiento. Ahora, guerrero, yo quiero que tú escuches. Cada batalla que enfrentas te entrena para gobernar. No todo lo que el enemigo quiso destruir era tu debilidad. Muchas veces era tu entendimiento. El infierno te ataca donde Dios planea usarte. Si hay guerra en tu vida, es señal de que hay propósito. Recuerda que el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28, lo garantiza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Así como Daniel afectó Persia desde su habitación, tú puedes afectar naciones desde tu intimidad. El infierno teme a un creyente que ore en lo secreto, porque sabe que desde ese lugar se mueven los cielos. No subestimes tus rodillas. El altar secreto es más poderoso que el trono del enemigo. Tu habitación de intercesión es el centro de comando del reino. En el libro de Mateos, en el capítulo 6, nosotros vemos esa promesa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quizás hoy no vea grandes cambios, pero en los cielos ya hay movimiento. Cada oración tuya es un decreto que cada arcángel, cada ángel está dispuesto a ejecutar. Cada lágrima derramada es un arma registrada en los cielos. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, dice, y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero y tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tus oraciones son incienso delante del trono de Dios. Sigue orando, sigue declarando, sigue creyendo, porque en cualquier momento tú recibirás tu bendición. Declara conmigo: en el nombre de Jesús me alineo con los ejércitos del cielo. Rechazo la distracción, persevero en mi oración. Mi casa, mi nación, mi generación no serán gobernadas por principado, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hoy declaro que toda resistencia espiritual sea quebrada, que la respuesta detenida sea librada,
Que la batalla en lo invisible produzca victoria en lo visible en el nombre de Jesús. Hoy hemos mirado de frente una realidad que muchos prefieren ignorar. No solo hay un enemigo interno, la carne, sino también un enemigo externo, organizado, estructurado y estratégico. El reino de las tinieblas no es un caos, es una red bien coordinada que busca un solo objetivo: detener la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Pero hoy hemos aprendido algo aún más poderoso: conocer su estructura y debilitar su estrategia, porque lo que se expone pierde poder. Vimos que estos principados son entidades espirituales con jurisdicciones específicas, fuerzas que manipulan pensamiento, sistemas, culturas, incluso decisiones políticas. Pero también aprendimos que su fuerza depende de nuestra ignorancia. Donde el creyente no discierne, el enemigo gobierna. Pero donde el creyente entiende su autoridad en Cristo, el infierno retrocede. Daniel oró en la tierra, Miguel peleó en el cielo. Dos frentes, un solo propósito. Así opera también el reino hoy en día. Tú oras, el cielo se mueve. Tú resistes, los principados se debilitan. Tu obediencia aquí fortalece los ejércitos de allá. Esta es la revelación que el enemigo quiere robarte: que tú no eres un espectador en la guerra. Eres parte activa del ejército de Dios. Tu habitación es un campo de batalla. Tu oración es una espada. Tu perseverancia un decreto. Y cuando lo entiendes, el infierno empieza a perder control sobre tu circunstancia. Después de este episodio, no vivo asustado, sino vivo alerta. No con paranoia, sino con discernimiento. No buscando demonios, sino estableciendo el reino de Dios. Haz de la oración tu respuesta automática, del ayuno tu arma de precisión y de la obediencia tu escudo constante. Porque un creyente alineado con el cielo es más peligroso para el infierno que 1000 gritos sin autoridad. Declaro sobre ti que toda estructura que ha resistido tu respuesta comienza a desboronarse, que la demora se convierte en manifestación, que los principados que dominaban tu entorno ceden terreno al reino de Cristo, y que, como Daniel, tú serás un punto de conexión entre el cielo y la tierra, un intercesor que abre portales de luz donde antes habías tinieblas, un guerrero que ora no por desesperación, sino por gobierno. Recuerda esto, buen guerrero: tu autoridad no viene de lo que gritas, sino de lo que entiendes. Y hoy entiendes que el enemigo no es invencible, solo es invisible. Pero aquel que habita en ti ya lo venció. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque nos ha dado luz sobre lo invisible. Hoy renunciamos al miedo, a la ignorancia y a toda pasividad espiritual. Nos alineamos con tu reino y declaramos que ninguna estructura demoníaca puede resistir la autoridad de Cristo en nosotros. Fortalece nuestras manos para la guerra y nuestros corazones para la perseverancia. En el nombre de Jesús. Amén.